Buenas y bendecidas a todos mis hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a todos aquellos que están en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva enseñanza acerca de la palabra de Dios. La semana pasada estuve hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la semana anterior a esa estuve hablando acerca de la guerra del cristiano. De modo que de este tema voy a seguir hablando alineado a la guerra del cristiano para que de esa forma nosotros sigamos teniendo el conocimiento y aprendiendo de cómo contrarrestar al enemigo. El tema de la enseñanza de hoy se llama la oposición contra Satanás. Vamos a ir rápidamente de oración delante del Padre para que nuestro Padre Celestial unja la palabra que va a ser enseñada. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos a darte la gloria, la honra y pedirte, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que des discernimiento y sabiduría a cada uno del alcance de mi voz. Señor, permite que nosotros seamos edificados y que esta palabra no retorne vacía, Padre amado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar en la cruz de Calvario. Gracias, Jesús, porque por esa obediencia de tú venirte a darte a sí mismo para condenar el pecado en la cruz de Calvario, ahora cada uno de nosotros somos salvos. Te adoramos, te honramos, pero a pesar de que tú destruiste al enemigo, él siempre ha querido de seguir molestándonos. Como dice la palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo único que él no nos puede tocar ahora. Él puede quitarnos el tiempo, quitarnos la paz y robarnos las bendiciones que tú tienes para cada uno de vosotros. Sí, siempre y cuando que nosotros le abremos puerta al enemigo en nuestra forma de vivir o de actuar. Por ese motivo he venido haciendo este tipo de enseñanza. Como le dije, le estuve hablando acerca de la guerra del cristiano y esta vez vamos a saber cómo contrarrestar toda estrategia y artimaña del enemigo. ¿Cómo podemos hacer oposición al enemigo? Esta es la primera pregunta que hago. ¿Cómo podemos hacer oposición al enemigo? Well, simplemente aprendiendo a juzgar el juego que él siempre pone en el terreno de las batallas, conociendo siempre sus estrategias y debilidades, y nosotros al mismo tiempo estar firme en el poder de Dios conforme a la juzgada que Dios establece en el reino de los cielos. Una vez nosotros tenemos ese conocimiento de cómo nosotros contrarrestar las debilidades y la estrategia que tiene el enemigo, nosotros lo podemos destruir en la forma de que no nos puede robar las bendiciones ni nos puede robar la paz, y de esa manera nosotros poder vivir en armonía y poder vivir en victoria. La palabra nos dice que no luchamos contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades del reino espiritual. Estos principados y potestades siempre buscan robarle todo lo que Dios ha atesorado para nosotros en los lugares celestiales. O sea que Él no quiere robar todas esas bendiciones. ¿Cómo Él no la puede robar? Cuando usted pierde la perspectiva de seguir viviendo en santidad, de seguir viviendo la palabra de Dios. Ahí usted pierde esas bendiciones y entonces usted puede ser fácilmente una presa para el enemigo. Usted puede ser engañado porque sutilmente él usa mañas para engañarnos, porque él sabe cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros. Sabiendo esto, mis hermanos y amigos que me escuchan, nosotros tenemos que prepararnos para estar firme y fuerte en esas debilidades y no dejar que el enemigo nos engañe, trayendo cosas que nos puedan atraer a esas debilidades y nosotros poder de ese modo abrirle la puerta al enemigo. Dicho esto, es necesario que nosotros nos pongamos las armaduras de Dios, lo cual estuve hablando en la clase de la guerra del cristiano. Es necesario, mis hermanos, que cada día nosotros nos pongamos la armadura de Dios
porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él en verdad está tratando la forma de cómo destruirnos. Él no está juzgando, nosotros porque no lo estamos viendo físicamente, pero el enemigo siempre está presto para destruirnos, para engañarnos, para atarnos y para sosgullarnos en su forma del pecado y traernos nuevamente al pecado. Así que si nosotros sabemos cómo contrarrestar y cómo luchar esa guerra espiritual, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque la misma palabra de Dios nos ha dicho que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros, muchos de los hermanos que están todavía atados, desgraciadamente, es porque no leen la palabra de Dios, es porque no están buscando el conocimiento de la palabra, es que no están viviendo la palabra, no tienen esa coinonía con el Espíritu Santo de Dios, no tienen esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios para hablar con tu Padre Celestial. Y de esa forma el enemigo te va a derrotar, te vas a engañar y te va a tener atado en una forma trayéndote carga que tú no tienes ya que tener esa carga, porque ya Cristo nos libertó de todo el pecado. En otras palabras, no podemos abrirle puertas al enemigo. Entonces el mismo Pablo nos alerta a luchar solo de un modo, y es estar firme contra las acechanzas y estrategias del enemigo. Hay que estar firmes contra las acechanzas y estrategias del enemigo. Una forma de estar firme es saber cuáles son esas estrategias. Bendito sea el nombre del Señor. Los seres del reino demoníaco no quieren que sepamos cuál es su metodología. No quieren que nosotros descubramos su estrategia. Ellos quieren que nosotros lo sigamos imaginándonos, con cuernos y un tridente y vestido de color rojo como con el fuego así, cuando lo ponen en la película, que él viene con un tridente echando fuego y que tiene ala negra, que es un pájaro feo. Todo eso es que el enemigo quiere que nosotros lo imaginemos a él. Dice, si nosotros pensamos de esa forma acerca de los seres demoníacos, no los estamos tomando en serio. Y no lucharemos de forma eficaz, porque no es así. Debemos saber que el enemigo tiene el poder de emplear estrategias engañosas. No podemos ser más astutos o más inteligentes que el padre de mentira y maestro del engaño si no usamos las armas correctas. O sea que nosotros tenemos que usar las armas correctas para de esa manera nosotros podamos estar despiertos y podamos ver cómo el enemigo está atacándonos. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros lo mantenemos firme, Él huyará de nosotros. Sin embargo, a pesar de que él es astuto y que tiene sabiduría porque Él es el padre de la mentira, tenemos un campeón que ya lo venció a Él y conoce todas sus estrategias y engaños y mentiras, el cual está de nuestro lado, que es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Aleluya. Él sabe lo que necesitamos hacer para terminar bien esta victoria espiritual. Es hora de poner en práctica la estrategia de Dios para la victoria en la guerra y hacer que el diablo y sus demonios sean los que lleven la derrota, no el pueblo de Dios. Pero no obstante, nuestro enemigo es muy hábil para buscar la manera de influenciar, manipular y engañar en el reino físico, usando los vehículos disponibles, como cuando se le presentó ante Adán y a Eva en forma de una serpiente. Y tal vez usted preguntará, ¿pero por qué él tomó la forma de serpiente? Porque la serpiente era el animal más engañoso entre todos los animales que Dios había creado. No olvidemos que Él es un maestro de engaño. Entonces Él escogió el animal que tenía esas cualidades.
También otra razón por la cual Satanás tomó forma de una serpiente es porque él y sus demonios operan mejor cuando hay una presencia física a través de la cual actuar. Recuerden este principio. Dado que la guerra espiritual se libra en los lugares celestiales, él busca siempre la oportunidad disponible en el reino físico de presentarse delante de usted, incluso de una manera insospechable. Pablo nos advierte de que estemos en alerta y vigilando, porque él se puede transformar en un ángel de luz. Como dice en 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto agrega otra dimensión a los problemas que enfrentamos y contra los que estamos batallando en el reino espiritual. Porque no existen solo en el reino espiritual invisible, también existen en el vínculo a menudo impensado que Satanás usa para presentarse delante de usted en el reino físico. Entre lo que se incluye en usted mismo, como su mente, su voluntad, sus emociones y su cuerpo. Él puede engañarlo a usted por medio de su mente, de su voluntad, de sus emociones y su cuerpo. Así como Dios tiene una agenda del reino que abarca su dominio integral sobre cada ámbito de vida, Satanás también tiene una agenda. Satanás usa el engaño a fin de cumplir con su agenda de poner al mundo bajo su influencia y control, porque eso es lo que él siempre ha tenido el mundo, controlado, influenciado y soyugado en el pecado. Además, intenta que los cristianos seamos ineficaces en las batallas espirituales que se libran a nuestro alrededor para mitigar la gloria que los creyentes le dan a Dios. Satanás intenta cumplir su agenda y penetrar intencionalmente en los mismos 4 reinos a través de los cuales el Señor obra para manifestar su gloria. Y estos son en el individuo, la familia, la iglesia y la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Dicho esto, voy a explicar acerca del individuo, primeramente, y luego seguiré con la familia, con la iglesia y por último con la sociedad. Estas son las formas en que el enemigo ataca a cada uno de los reinos físicos que fueron mencionados. Voy a empezar con el individuo. Las escrituras aclaran para quiénes son las acechanzas de Satanás. En 1 de Pedro 5:8 leemos: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Para decirlo de otra manera, Satanás le está persiguiendo. No importa quién sea usted, qué nivel de vida tiene, cuánto gana, cuánto exitoso es, o si es millonario, famoso. Satanás quiere subyugarlo, atarlo, esclavizarlo. Lo que es peor, ha tenido mucho éxito en su acechanza para lograr someterlo a su disposición. En otras palabras, él no tiene excepción de persona, porque él vino a destruir todo lo que ha creado Dios Todopoderoso. De hecho, si chequeamos y vemos entre los círculos cristianos de hoy, encontraremos muchos hermanos y hermanas que son prisioneros de guerra en campamentos dirigidos por demonios. Satanás los ha engañado, soyugándolos en ámbitos como las drogas, el alcohol, las relaciones desiguales, el sexo, la amargura, la desesperanza, el desaliento, la baja autoestima, la depresión, la arrogancia, la codependencia. Todas estas cosas, los psicólogos tienen nombres elegantes para llamar a esta sociedad. Pero aquellos que conocen y tienen conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que todo esto es producto de Satanás. Estos son espíritus diabólicos que la persona le han permitido que trabajen con ellos por bajar la guardia, por abrirle puertas, engañando a todos los que han sido soyugados. Sabemos que todo esto es producto de Satanás, engañándonos a todos los que han sido soyugados por descuidarse de su salvación, abriéndole la puerta, como le estaba diciendo.
Porque hay que mantener sometido nuestras emociones al Espíritu Santo de Dios y hacer los estatutos de nuestro Señor Jesucristo para que de esa forma nosotros nos mantengamos firmes. Las realidades, lo que ha hecho Satanás es transformar un hijo del rey comprado con sangre bendita en un prisionero de guerra cautivo de inestabilidades y desequilibrios mentales. Eso es lo que hace Satanás cuando uno de los cristianos le abre la puerta. Lo pone inestable, lo pone con un desequilibrio mental, lo pone completamente desanimados, lo mantiene completamente que no quieren envolverse en las cosas de Dios, en leer la palabra, en orar. Y no es así, mis hermanos. Hay que reprender eso y buscar nuevamente ese primer amor y buscar nuevamente esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de la manera que opera Satanás es que si él puede inutilizar o derrotar a un individuo, estará mucho más cerca de inutilizar familias, iglesias y sociedades. O sea que él empieza con uno, pero si él puede seguir con la familia, después con la iglesia y con la sociedad, él tendrá una mayor victoria en la guerra espiritual. Voy a continuar con la familia. El segundo reino que Satanás busca penetrar para dividir, destruir, es la familia. Lo pudimos ver desde el principio cuando Dios creó la familia en Adán y Eva. Cuando el enemigo tentó a Eva y luego Eva tentó a Adán y de ese mismo modo puso a toda la familia bajo la autoridad del infierno. Además, lo mismo cuando hombres endemoniados, los cuales eran ángeles caídos en forma de hombres, tuvieron relaciones con mujeres de la tierra y dieron origen a una generación de rebeldes. Lean Génesis 6. Satanás ha atacado en infinidad de muchas maneras a la familia en la Biblia y a lo largo de la historia. Hemos visto que Satanás quiere destruir como individuo, pero desea más destruir su familia. Si él puede llegar a destruir su familia, de esa forma puede hacer más daño que destruir tan solo la presente generación. Al destruir su familia, aumenta el potencial de destruir futuras generaciones. ¿Por qué es tan importante la familia para Satanás? Porque en Génesis 3:15 aprendemos que Dios usará la semilla de la humanidad para herir a Satanás en la batalla. La batalla espiritual será librada por la descendencia. Esta es una de las razones por la cual que en Génesis 1:28 Dios le dijo a los cristianos: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Eso fue el mandato que Dios le hizo a los hombres en Génesis 1:28, que se multiplicaran en la tierra y que llenaran la tierra. Entonces, si Satanás puede alcanzar a sus hijos antes que usted tenga la oportunidad de formarlos, influenciarlos, encaminarlos y guiarlos correctamente, él no solo tendrá influencia sobre su hogar, sino también sobre los futuros hogares de sus hijos. Si ellos ceden a la fortaleza en sus vidas, estarán menos preparados para criar a sus hijos y enseñarles a vivir en obediencia a Cristo Jesús. Si sus hijos no pueden criar a sus propios hijos según los principios de Dios, entonces esos hijos estarán aún menos preparados para criar bien a sus hijos. Y el ciclo se repetirá durante varias generaciones. La tragedia de hoy en esta sociedad es que muchos cristianos piensan que pelean con un enemigo de carne y hueso, contra seres igual que nosotros, cuando pelean con su matrimonio, sus hijos, vecinos, en vez de darse cuenta de que Satanás es nuestro enemigo y tiene una agenda para destruir su hogar y familia, y cualquier que controle la familia controlará el futuro. Oye bien cómo el enemigo opera, porque él no es bruto, es bien ágil en eso. Entonces, si él ataca a la familia, él sabrá que en el futuro va a controlar las generaciones venideras.
Ahora voy a hablar acerca de la iglesia. El tercer reino que Satanás ataca es la iglesia. Él lo hace en manipular y sacar provecho de las debilidades y preferencias de la personalidad a fin de promover división, legalismo, religiosidad y otras más cosas. Satanás siempre quiere dividir la familia de Dios porque entiende algo que muchos cristianos no entienden, que en la unión está la fuerza. La obra y la intervención de Dios se ven grandemente limitadas en un contexto de desunión. En otras palabras, si permitimos que no haya unión dentro de la iglesia, entonces la obra de Dios será limitada por la falta de unidad de unos a otros, de haber armonía y manifestar a través de una genuina y auténtica humildad y un amor bíblicamente definido a fin de ser testigo de la total manifestación de la presencia y el poder de Dios. Si la iglesia tiene estos conceptos, de ninguna manera Satanás tendría la habilidad de dividir el cuerpo de Cristo, la iglesia. En otras palabras, tenemos que mantenernos unidos en armonía, en un amor auténtico, genuino, para que de esa manera la iglesia no sea dividida, que no tengamos divisiones, hermano contra hermano en la misma iglesia, por tonterías, sino que estemos unidos como un solo cuerpo, como Dios quiere que sea. Pero desgraciadamente Satanás siempre busca la forma en la mentira, en engaño y confusiones, y puede dividir el cuerpo de Cristo entre clases de color de piel, nivel de vida, género y rasgo de personalidad. Puede engañar a toda la iglesia cuando él usa esta estrategia y los hijos de Dios no se dan cuenta, para que tomen decisiones gubernamentales y funcionales basadas en la parcialidad personal más que en los puntos de vista de Dios. En otras palabras, cuando la iglesia se envuelve en cosas y obras que no le pertenecen a la iglesia, se olvidan de lo principal, lo cual es la presencia del Espíritu Santo y predicar la palabra verdadera, que es la Biblia. La comunión en el cuerpo de Cristo está basada en nuestra lealtad y fidelidad a Cristo Jesús. Él es nuestro centro, nuestro estandarte. Puede suceder que tengamos diferentes preferencias de música, adoración o enseñanza, o hasta puede que incluso haya diferente idiosincrasia entre varias ramas de la fe. Pero principalmente nuestro factor unificador siempre es Jesucristo. Su muerte, sepultura y resurrección es nuestra unión y fuerza. Siempre y cuando que la iglesia tenga eso presente, va a ser una iglesia unida y fortalecida. Por eso Dios nos dice en Efesios 4:3 que debemos guardar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Satanás busca dividirnos porque al hacerlo disminuye nuestro efecto en el avance del reino de Dios. Por último, voy a hablar acerca de la sociedad. El cuarto reino que Satanás tiene en su punto de mira es la sociedad. En Daniel 10 vemos que Satanás está detrás de los gobernantes de la tierra. Él está detrás de aquellos como los Hitler, Mussolini, Idi Amin y aún sin número de otros gobernantes que han causado muchos estragos en personas inocentes a su alrededor. Satanás se esfuerza a menudo por provocarlos. Le concede poderes y permitirles destruir naciones y pueblos enteros. Cuando el pecado entró al mundo, corrompió no solo a individuos, sino además a las instituciones humanas que constituyen las sociedades. Satanás busca capitalizar esta corrupción hasta el grado de hacer que las sociedades se conviertan en entidades que opriman la libertad y la oportunidad personal, en vez de servir como instrumentos de ayuda según el designio de Dios para promover la justicia bíblica. La Biblia aclara que Dios ha hecho distintos acuerdos o pactos por los cuales trabaja. Él obra con los individuos, la familia, la iglesia y el gobierno. Todo ha sido creado por Dios y ha de ser influenciado por Dios. Cuando usted sabe que la agenda de Satanás comprende en soyugar individuos, familia, iglesia y finalmente la sociedad, en sentido general, puede entender la naturaleza compleja de la batalla espiritual
con la que cada uno de nosotros estamos teniendo. Hasta que rastreemos el origen del estado de los individuos, la familia, la iglesia y la sociedad como prisioneros de guerra, Satanás nos tendrá derrotado en el cuerpo de Cristo, porque estamos luchando incorrectamente. Estamos luchando contra nosotros mismos, contra seres de carne y hueso, y no estamos luchando contra los que verdaderamente tenemos que luchar, los cuales son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez el cristiano pueda asimilar que nuestra batalla es contra Satanás y sus demonios, entonces seremos verdaderamente victoriosos. Porque lo que pasa es que el enemigo no quiere que podamos ver la bondad, el amor, la fidelidad y el poder de Dios operando en nuestras vidas. Donde nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Espero que esta palabra les sea de mucha edificación y que podamos aprender a pelear verdaderamente la guerra espiritual que cada uno de los cristianos tenemos contra Satanás. Así que, mis hermanos, vamos a mantenernos firmes, vamos a seguir orando, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y vamos a mantenernos con la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo para así derrumbar muralla y fortaleza satánica y así las almas puedan venir a los pies de Jesús. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández.